lista Engel es una lista totalmente política. Sí, Sí, es política. Por ejemplo, nosotros vemos que... ¿Debería de preocuparnos? No, en absoluto no debería. En términos políticos no. No, fíjense que Estados Unidos lo que debería estar haciendo es una lista de cómo salir de la debacle económica, financiera y de relaciones internacionales que tienen. John Biden, yo puedo hacer un símil, John Biden para Estados Unidos es como Sánchez Serén aquí en El Salvador. Se encuentra en una situación bien difícil a nivel nacional. Se acaba de hacer una encuesta y el 31% aprueba la gestión, que quiere decir que el 69% de la población rechaza la gestión de Biden. En oposición vemos al gobierno de El Salvador que más del 90% aprueba. Y lo que es vergonzoso, se hizo una encuesta del Partido Demócrata y el 60% de los demócratas están en contra de Biden. O sea que Biden debería tener otras preocupaciones. Vemos en Europa, bueno, tenemos la inflación galopante que tienen, la crisis de petróleo que tienen, etcétera. Y no solamente eso, debería de preocuparse también porque se le aproximan reacciones con instauración de nuevos gobiernos antiestadounidenses en Estados Unidos. Porque por estos países de la Unión Europea que siguen, ¿verdad?, a pie juntillas la política exterior de los Estados Unidos, los está llevando a la catástrofe. Hemos visto cómo la dimisión de ayer o anteayer de Mario Draghi de Italia, el primer ministro de Boris Johnson de Inglaterra. Hemos visto grandes manifestaciones en este momento incluso de Polonia, de Francia. Macri perdió la mayoría en el Congreso. Es decir, porque todas estas acciones que están tomando contra Rusia, esas acciones tienen efecto boomerang. A tal grado de que es una situación donde la gente ya está pidiendo el cambio de gobiernos. Por eso se debería de preocupar Biden y no de estar tomando posiciones injerencistas aquí en El Salvador. Y esto es muy peligroso sí tiene implicaciones, sí, pero es peligroso porque se deja uno plantear la siguiente hipótesis, ¿no? Es decir, ¿cuál es el papel de la Embajada de los Estados Unidos aquí? Porque fíjense bien que hay una fuga de información de la Embajada al Faro, ¿verdad? El Faro es un medio de oposición nacional, y para colmo de males que le dan mal la fuga, ¿no? Porque ahí incluyen a un ministro que no está en la lista, ¿no? Entonces, ¿y por qué esa participación? ¿Por qué la utilización de esos medios? ¿Por qué la embajada apoya a la oposición? ¿Quién es la oposición de este país? O sea que la situación no es así tan fácil de ver personas señaladas, sino que vemos realmente una injerencia, no solamente del Departamento de Estado per se, ¿verdad?, de los Estados Unidos hacia El Salvador, sino que a través de su embajada acreditada aquí en El Salvador. Ok, lo que pasa es que le agradezco mucho ese dato antes de darle la palabra a David. O sea que en la publicación oficial ya del Departamento de Estado no sale el ministro Alejandro Zelaya, que el Faro lo había publicado que salía. Sí. Bien, ahí está, ¿verdad?, para que usted haga su propia lectura. Sí, no, yo lo que creo es, sobre todo, de que se trata de una confrontación política, sí. Más que de una confrontación con el gobierno de Estados Unidos, es una confrontación de cierto sector del Partido Demócrata, no es todo el Partido Demócrata. Si yo tengo información de que hay senadores del Partido Demócrata que no están avalando lo que está sucediendo en este momento. Eso sería interesante discutirlo en Estados Unidos. ¿El Partido Demócrata? Es parte del Partido Demócrata. Que está llevando a cabo una política injerencista bastante colonialista, ¿sí?, de la época de la doctrina Monroe para los americanos, sí, prácticamente contra el Triángulo Norte y en particular contra el gobierno del presidente Bukele. ¿Qué pasa en esta confrontación? Yo, para efectos la lista Engels, a mí no me quitaría el sueño, ¿sí?, porque es una cuestión coyuntural incluso. ¿Sí? Yo creo de que tenemos que esperar hasta noviembre, cuando hay un cambio. Hay elecciones de medio periodo, ¿no? De medio periodo en Estados Unidos, y ahí va a ser interesante lo que va a suceder en materia de política exterior de Estados Unidos, incluso en materia de políticas de la misma embajada de Estados Unidos aquí en El Salvador. ¿Sí? Creo de que son cuestiones coyunturales que ahorita están manejando y aprovechando esta coyuntura hasta noviembre, cuando tienen cierta cobertura, pero después las cosas van a cambiar. Y van a cambiar, yo espero que para bien, ¿sí?,
porque parte o sector importante de la clase política norteamericana es muy pragmática también, ¿sí? Ellos saben que tienen, para bien o para mal, al igual que los respectivos gobiernos, que están condenados a entenderse con el Triángulo Norte, ¿sí? Hay problemas candentes que afectan a ambas partes, como es el caso de la migración, ¿sí? A los Estados Unidos le interesa controlar el problema de la migración, igual a los países centroamericanos les interesa frenar la migración a través de programas de desarrollo, a través de colaboración mutua, ¿sí? En ese sentido yo la lista Engel la veo como algo coyuntural. Yo incluso llegaría al extremo de no hacerle caso, ¿sí? Es que a veces es casi ridículo, lo que hace es impedirte ir a Washington, ¿sí? Pero puedes ir a mí, si me impidieran ir a Washington, eso no me quita el sueño, ¿sí? Tal vez, quizás, si me impidieran ir a Berlín o a París o a la India a ver el Taj Mahal, ¿sí? O a China a ver la muralla china, ¿sí? Pero el mundo es ancho y ajeno, como decía alguien, ¿sí? Entonces, no es, digamos, el fin del mundo que te prohíban la entrada temporal a un país, sobre todo teniendo en cuenta que es una medida, repito, coyuntural, ¿sí? Las cosas pueden cambiar y las cosas pueden incluso revertirse a partir de noviembre. Ojo con esta valoración, ¿sí? Pero ¿dónde queda, René, la soberanía? Qué jodido que uno esté aquí en el país y te nombren hasta por cualquier cosa. Quería encontrar la argumentación de alguien, te metían por una cosa o por otra, entre lo risible y lo absurdo. Entre lo grotesco, sí, y lo monstruoso. Estamos hablando de un tema serio como es el fútbol y nos metemos a la lista Engel. Ese es un chiste, pues. Me gusta esa metáfora. O sea, supuestamente la lista Engel es para... Es probablemente que muchos... Controlar, fíjate bien, controlar la gobernabilidad democrática de países como Guatemala, Honduras, El Salvador, ¿no? Bueno, ahí metieron ahí a Nicaragua. En primer lugar, los Estados Unidos no tienen por qué estar controlando la democracia nuestra, en primer lugar. En segundo lugar, ese tipo de lista y la expectativa que se genera para publicarla sería entonces una medida antidemocrática para guardar la democracia de otros países, ¿sí? Ahora, en tercer lugar, o cuarto, ya no me acuerdo ni cuántos he dicho, hay funcionarios norteamericanos que son realmente injerencistas en los asuntos externos. Uno de ellos es la congresista Torres. Norma Torres. Sí. Norma Torres. O sea, nosotros como salvadoreños somos muy respetuosos de lo que haga o no haga Estados Unidos. O sea, porque Estados Unidos tiene que no solo ser beligerante a través de una funcionaria que está afincada en un sector donde hay muchos millones de salvadoreños. O sea, esa es una cuestión injerencista totalmente. Ahora, que te vengan con una lista y que te digan, mire, estos son y les vamos a quitar la visa. O sea que eso no significa nada, ¿no? O sea, más que ser una cuestión política, a mí me parece una cuestión risible, pues. O sea, no todos los caminos conducen a Washington, ni el mundo tiene como centro geográfico a Washington, pues.